Hola, ¿cómo están? Pues un video más de Renovando Nuestro Entendimiento. Yo de verdad anhelo, deseo que la palabra sea cortante, que sea eficaz, que haga el trabajo, el propósito para el que es enviada para ustedes, en el nombre de Jesús. Nos quedamos en que la revelación, ahí voy a empezar, no nos quedamos ahí, pero ahí voy a empezar. Nos quedamos en que Pablo sabía todo de memoria, qué hacer y qué no hacer, lo correcto y lo incorrecto, pero no había transformación en su vida, que eso es sumamente importante. Tú puedes saber qué hacer, pero si no hay transformación en tu vida, entonces todo lo que sabes qué hacer no sirve para nada. Bueno, la revelación nos confronta. La revelación de Dios siempre los va a confrontar en muchos aspectos, y Pablo necesitaba ser confrontado por el Señor Jesucristo. Cuando Dios se descubre, se revela ante los hombres, lo que Él está buscando es que le conozcamos, y tenemos que discernir o separar o distinguir entre el conocimiento cognitivo y el conocimiento personal por revelación. Una cosa es conocer, eso lo puedes hacer en un curso, en un instituto, y otra cosa es que Dios se te revele, ¿no? Bueno, Job 38:3. Hoy sí no tengo ganas, sino que quiero leerles un poquito la palabra porque quiero explicar algunas cosas hoy. Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Job tenía un conocimiento cognitivo, de puro conocimiento, de puro intelecto, pero no había tenido revelación. Job 42:5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. De oídas te había oído. Clásico el versículo, ¿verdad? Esa es la referencia a dos tipos de responsabilidades en cuanto al conocimiento. La primera es responsabilidad por cognosis, ¿no? La segunda es, la primera es responsabilidad por almacenaje de conocimiento, y la segunda es responsabilidad por conocimiento personal. Y a mí me encanta conocer de Dios, pero supera por todo conocer a Dios. Una cosa es conocer de Dios y otra es conocer a Dios. Cuando hablamos de amores con Dios y de profundidad de amores con Dios, no tenemos que conocer de Dios, tenemos que conocer a Dios. Una cosa es el conocimiento y otra cosa la experiencia. Entonces la experiencia, y ahí es donde a mí me gusta mucho hacer énfasis, sobre todo en este tiempo de tanto mover. Me gusta mucho hacer énfasis que la experiencia es personal, que lo que me pasó a mí no te tiene que pasar a ti, que tú tienes que tener tu propia revelación. El velo que te cubría los ojos y el corazón es tu velo, no es el mío. El mío necesita una revelación de algo y el tuyo necesita una revelación de algo, la experiencia con Dios. Entonces, veamos este principio en la vida de Pablo. Ahora vengamos a Hechos, capítulo 9, versos del 1 al 6. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, perdónenme. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Dos preguntas del hilo conductor de la vida y ministerio de Pablo: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Otro día lo explico. Entonces, Pablo fue confrontado con su tradición.
La tradición puede producir en los seres humanos un cierto celo religioso que regularmente los va a mantener ciegos a la verdad y los puede llevar a querer matar a la verdad. La tradición frecuentemente busca la aprobación de las autoridades religiosas, por eso dice esto que leímos, que él vino al sumo sacerdote. La tradición siempre se presenta como algo correcto, como algo que es justo, como que busca lo que es legal. Cuando nos movemos por saber si lo que hacemos es legal o no es legal, es correcto o es incorrecto, estamos viviendo bajo la pura tradición. Pero cuando nos movemos en base a principios, estamos viviendo bajo la gracia. Entonces, cuando te vives bajo esa tradición de, no, es que la Biblia dice esto y esto, ¿sabes a qué me refiero, verdad? No me refiero a que está mal lo que la Biblia dice, me refiero a ese rollo en que tú sabes cuál es la línea entre lo religioso y lo legalista y lo verdaderamente espiritual. Ok, déjenme leerles Lucas capítulo 20. Dice, sucedió un día que enseñando a Jesús, estamos en el verso 1, al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Y respondiendo Jesús les dijo, yo les haré también una pregunta, respóndanme. ¿El bautismo de Juan es del cielo o de los hombres? Y entonces ellos discutían entre sí. Si decimos que es del cielo, va a decir, ¿por qué no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará porque están persuadidos de que Juan era profeta. No había revelación en ellos, solo la ley, la letra, el conocimiento, la que te mata, la que no te puede hacer entender, no te puede hacer discernir en una situación que hacer. Entonces, cuando te mueves bajo principios, estás viviendo bajo gracia. Cuando te mueves por pura ley, correcto, incorrecto, bueno o malo, estás viviendo bajo rudimentos. No estás bien, bajo tradición. Pablo fue confrontado con lo que él pensaba que era el camino verdadero. Dice, mas yendo por el camino, Pablo creía que conocía el camino, pero fue confrontado por el verdadero camino, por el que es el camino, la verdad y la vida. La gente puede hablar y puede decir y caminar creyendo que está en el camino, porque es su... Cuando encuentras el camino que es Jesús, las cosas pueden cambiar. Hay gente adentro de las iglesias, vamos a decir que correctas, que son lindas gentes, que van a la iglesia, que diezman, que ofrendan, pero son chismosas. Levantan rumores, dividen y aman a Dios profundamente. Y entonces a todos los juzgan. No, tú estás mal por esto, tú estás mal por esto, tú estás mal por esto, porque están viviendo bajo un lineamiento legal, pero no bajo el principio de amarás a tu prójimo como yo te amé a ti. Bueno, Pablo fue confrontado, con lo que él pensaba que era el camino. Pablo fue confrontado con la soberanía de Dios según el verso 3. Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y eso es que entró la soberanía de Dios repentinamente. Dios hizo como Él quiso. Así Dios. Todos los seres humanos tenemos un de repente. Un repentinamente dices, lo hice mal. Estoy mal, esto no es correcto. Es repentino, no siempre, no está ahí siempre. De repente. Y eso debes de pedir a Dios. De repente confróntame, de repente sácame de mis lineamientos en los que yo me he puesto creyendo que sé mucho de ti. Yo quiero saber de ti, pero yo quiero más conocerte a ti. Eso dijo Pablo. Yo todo conozco, fariseo, benjamita, todos los títulos, todo el currículum, pero todo lo estima por basura por conocerte a ti. Pablo fue confrontado con su orgullo y cayendo en tierra. No solo es la caída física,
Esa caída, Pablo, representó varias cosas. Un cambio de posición. Dios lo llevó del orgullo a la humillación. Le significó que se le despertaran los oídos y los ojos espirituales. Ya no fue a los sacerdotes, se le presentó él. La revelación te permite oír a Dios antes que los hombres y obedecer a Dios antes que los hombres. No la revelación, óyeme, no la revelación de algo que, de un chisme, no, la revelación de su palabra. Dice que oyó una voz inefable, que no se puede explicar, que no se puede expresar con palabras. Y a eso uno debe de responder, no solamente oír, sino responder. Hay una reciprocidad. De manera que la revelación de Jesús en nuestras vidas nos va a llevar a humillarnos, a oírle y a responderle. Dilo, me va a llevar a humillarme, a oírle y a responderle. ¿Quién eres tú y qué quieres que yo haga? Líneas y los conductores de la vida ministerial y personal de Pablo. Pablo fue confrontado con el conocimiento que decía tener de Dios. Dios le habló y él no sabía quién era. Conocía de Dios, pero no conocía a Dios. ¿Quién eres, Señor? Dios lo llama por nombre, porque Él sí nos conoce siempre, nosotros no. Dios pregunta directamente, ¿por qué me persigues? Y Pablo no supo qué responder, estaba asusado. ¿Por qué te persigue cierta persona en la iglesia? ¿Por qué habla de ti cierta persona en la iglesia? ¿Por qué dicen mentiras cierta persona de ti en la iglesia? Y la confronta y le dices, ¿por qué? Y no sabe qué decirte. Hace muchos años yo fui a un lugar en Tabasco y había mucho calor en la bodega donde estaba la iglesia donde yo iba a predicar. Entonces yo estaba afuerita, parada esperando que entrar, porque era un calor, era de lámina de asbesto, un calorón. Y llegó una persona y me dijo, ¿va a predicar aquí Isabel Contreras? Y yo le dije sí. Y me dijo, le entrega esto, y me entregó una funda con un CD. Y le entrega esto, por favor, al pastor antes de que esa Isabel Contreras predique. Claro, le dije, con gusto. Entonces yo agarré la cajita y el pastor vino por mí. Yo le dije, ¿sabe qué? Acaba esa señora que vaya caminando, mire, que se subió a ese carro así asado, acaba de venir a dejar esta cajita que usted la tiene que oír antes de dejarme predicar. Me dijo, ya sé quién es y ya sé qué va a querer con ese disco. Era un hombre que hablaba pésimas cosas de mí. Yo que soy tan linda. Dijo, al final vamos a ir a ver. Sí, dijo que no era de ella, que su esposo la había mandado. Bueno, salimos, terminé de predicar, salimos, fuimos, era una librería cristiana. El señor, su esposo, era el dueño de la librería cristiana. Y llegamos y saludamos. Dijimos buenos días, o buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Y su esposa no estaba. Y entonces el pastor le preguntó, hermano, ¿usted conoce a Isabel Contreras? Y él dijo, sí, la conozco. ¿Y de dónde la conoce? La he confrontado varias veces. Yo paraba ahí, ¿no? Al lado del pastor. Y ella se ha quedado avergonzada de su condición. Pero antes de que ella predicara, ya sé que ahorita ya predicó, dijo, pero me hubiera gustado que usted hubiera oído este CD de la persona que tiene las pruebas. Dijo, ¿estás seguro que conoce? Sí. Bueno, entonces yo agarré mi credencial. ¿Cómo me gustan a mí esas cosas? Agarré mi credencial de lector y le dije, mire esta credencial. Y le presenté mi credencial. Aquí está. Y él la vio y me vio y la vio y me vio. Y entonces él dijo, pero usted es otra Isabel Contreras. No, le dije, yo soy la Isabel Contreras del CD, de la que habla el hombre que fue mi pastor. Y solo le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué?
si no me conoce? ¿Por qué si nunca me ha tratado? ¿Por qué está haciendo esto si no cruzó palabra conmigo jamás en su vida? ¿Qué le hice? Y lo miré a los ojos y el hombre empezó a llorar. Me imagino que se debe haber sentido Saulo cuando Jesús le dijo: ¿por qué me persigues? ¿Qué te hice para que me persigas? Me imagino que cada uno de nosotros, cuando vino su encuentro, él dijo: ¿por qué nunca has creído en mí? Él sí te conoce y te conoce siempre. Él sí sabe por qué te persigue. La respuesta de Pablo fue: ¿quién eres, Señor? ¿Y sabes qué me dice esa respuesta? Que todo lo que él sabía, que toda la tradición, que toda la ley, que toda la letra que él sabía, no lo llevó nunca a conocer a Dios. Sin embargo, en ese momento, él estaba teniendo una revelación. Él estaba teniendo una revelación personal de Jesucristo. Y no pudo resistir esa revelación. Cuando la gente habla de ti, cuando la gente diga cosas de ti, cuando la gente habla de tu congregación, no te apures, a esa gente no se ha revelado Jesucristo, porque a quien se le ha revelado Jesucristo no habla de nadie, no se mete en lo que no le importa. Ante la revelación de Jesús, él no pudo resistir, y eso dio origen a su conversión. Usó la palabra Señor, y Pablo mostró respeto, reconocimiento y rendición. La revelación siempre nos va a llevar a conocer al Señor Jesucristo y a responder correctamente a esa revelación. Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. El gran yo soy se le estaba revelando a Pablo. Jesucristo convierte tu rebeldía en docilidad y sujeción y te lleva a depender totalmente de Él. ¿Qué quieres que yo haga? Dime para dónde voy y yo, arre compadre, arre pariente, le dijo: yo voy. La tradición frente a la revelación no tiene otra cosa que hacer más que ser quebrantada. Ese es el resultado de la revelación verdadera. El resultado de la revelación verdadera es que se quebrantan en ti y en mí todas esas estupideces que se nos meten en la cabeza, que somos mejores, que somos más espirituales, que si oramos a tales horas es porque somos mejores que los demás, que si hacemos esto somos mejores que los demás, que si... eso, cuando tú solo conoces de Dios, toda la vida estás comparando, estás hablando, estás diciendo: te pido un favor hoy, deja que Dios te confronte, deja que Dios se revele, deja que Dios te diga: esto es lo que quiero hacer de ti. Y cuando se revele a ti y te enseñe lo que no está bien, cómo has estado caminando mal en tradición, dile: ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? Porque desde el momento en que te estoy comenzando a conocer a ti, voy a hacer lo que tú me digas. Dos preguntas básicas. Es más, te diría yo que ministerial, personalmente, espiritualmente, son las dos preguntas. ¿Qué quieres que yo haga? Ya te estoy conociendo a ti, ahora ¿qué quieres que yo haga? ¿Para dónde voy? ¿A dónde jalo? ¿Qué quieres de mí? Necesitamos ser confrontados. Necesitamos ser confrontados con nuestra vida. Necesitamos ser confrontados con nuestros preceptos tontos. Necesitamos ser confrontados. Dejar de ser tradicionales y legalistas y empezar a ser reales. La iglesia de tanto misticismo ha dejado de ser real. Tenemos que ser reales. Tenemos que ser reales, verdaderos. Rompa con todo su conocimiento de y empiece con su conocimiento a. Yo sé de ti, Señor, pero ahora te quiero conocer a ti. Ven y enséñate y muéstrate y revélate, porque quiero romper con cualquier cosa
que yo misma y que yo mismo haya hecho tradición en mi vida. Los bendigo en el nombre de Jesús y suelto toda bendición sobre ustedes y todo el fuego del Espíritu Santo, y declaro que la gloria de Dios se estacionará con ustedes y les revelará su siguiente paso. Amén.